Ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Alfredo Huerta Chaboya, director de estrategia de Add Value Asesores Independientes, y Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, pues Alfredo, después de 16 meses de depreciación del dólar contra la canasta de divisas, ¿cómo se está comportando actualmente y qué efectos pudiéramos ver en los mercados? Bueno, yo creo que lo que hemos visto en las últimas 2, quizá 3 semanas, es un movimiento donde ya el dólar frente a la canasta de divisas a nivel global está empezando a generar un cambio de tendencia. Es decir, todo el 2017, como bien comentaste, y hasta principios del 2018, surgió o registró una depreciación alrededor del 15%. Sin embargo, bueno, pues condiciones que empiezan a verse a nivel macroeconómico, como el crecimiento de la propia economía americana y sobre todo la política monetaria, en la cual pues el riesgo ante un aumento en el nivel de inflación pudiera provocar que la Fed tuviera que subir no de manera gradual, sino quizá un poquito más que ese tema de manera gradual, el alza en tasas de interés. Es decir, hoy se tienen expectativas de 2 alzas más durante el presente año, junio y septiembre, de 25 puntos base, pero si las condiciones del crecimiento económico, como todo apunta, pudiera generar que el riesgo inflacionario se incrementara, seguramente pudiera endurecer un poquito más. Hoy se está vislumbrando ese efecto a nivel global, y en contraparte, la zona euro, pues prácticamente con una inflación que hoy conocimos del 1.2% al mes de abril, muy lejos del objetivo, pudiera mantener una política monetaria un poco más flexible, al igual que desde luego Japón, cuyo Banco Central ya también asumió que será hasta dentro de 5 años, el transcurso de los siguientes 5 años, cuando pudiera empezar a hacer los recortes. Todo esto que ha generado, bueno, pues que el índice dólar, como se ve en la siguiente gráfica, pudiera empezar a dar ya, o empezó a ya dar rompimientos de su línea de tendencia. En ese sentido, bueno, pues lo que se está vislumbrando es un movimiento en donde el índice dólar pudiera estar generando alzas alrededor de 3 a 5% general, y esto pudiera llevar desde luego efectos contra el resto de las divisas. El euro, por ejemplo, alcanzó niveles de 1.24, cerca de 1.25, y desde ahí ha venido cediendo terreno. Hoy está en niveles, como podemos ver aquí, esta es la gráfica del índice dólar, que ha tenido un rompimiento en su tendencia de baja y ha generado ya un cambio de tendencia. La siguiente es el euro, que viene también dando ya un rompimiento de su canal de alza para generar un movimiento de corrección, mismo que pudiera prolongarse abajo ya de 1.20 como hoy está operando, pero poderlo llevar a niveles al menos de 1.15. También la libra esterlina, que antes se tenía la expectativa de alza en la tasa de interés para esta reunión de mayo, después se pospuso. Las condiciones de desaceleración, como se ve en la siguiente gráfica, ha llevado que la libra ceda terreno frente a la canasta, frente al dólar en general. También hay un rompimiento técnico, y todo eso lleva a que el dólar se esté fortaleciendo. Por eso, y de ahí viene, y luego lo comentaremos, que justamente el tipo de cambio, el peso mexicano frente al dólar, ha ido cediendo terreno en las últimas 2 semanas. Y Juan Francisco, en línea con tu comentario de las últimas semanas que nos has acompañado, el principal índice accionario en Estados Unidos pues ha continuado cayendo y llegó a acumular una baja de 5% en las últimas 3 semanas y del 12% desde el máximo del año, que fue de más de 26,000 puntos. Entonces, con base en tu análisis técnico, ¿crees que el mercado accionario logre recuperarse o más bien va a continuar cayendo para establecer niveles más bajos en los próximos meses? Hola, sí, Susana, como bien comentas, pues el índice Dow Jones ha venido registrando caídas las últimas 3 semanas, en este último movimiento bajista, y ha venido lateralizando desde que vimos los máximos en enero de 26,616 puntos. En ese tema nosotros vemos inclusive que el día de hoy el mercado estuvo muy atento a la media de 200 días del índice Dow Jones, que se encuentra actualmente en 23,750 puntos, rompió momentáneamente por debajo de ella y localizaba al principio de la sesión
corrección mínimos cercanos a 23.500 puntos y logró recuperarse y finalizar en terreno marginalmente positivo alrededor de los 23.900. En ese sentido, pues nosotros vemos que hay un soporte clave para el índice Dow Jones alrededor de los 23.500 puntos, que son los mínimos que vimos hoy. En caso de ver rompimientos por debajo de esos 23.500 puntos y de su media de 200 días, que como comentábamos se encuentra en 23.750 puntos, pues esto generaría mayores caídas, en donde nuestro primer objetivo, en caso de que ese fuera el escenario que se materialice, pues sería llevar al índice Dow Jones a los 22.000 puntos. Posteriormente, este nivel de 22.000 puntos será clave porque ese es el nivel en donde todavía podríamos ver estas caídas desde los 26.600 hasta ese nivel de 22.000 puntos como una corrección moderada, y ya rompimientos por debajo en algún momento de los 22, pues nos estarían hablando de escenarios más bajistas. Por lo pronto, yo te diría que en tanto el índice Dow se permanezca por debajo de los 24.500, donde está su media de 50 días, e indispensable por debajo de los 25.000 puntos, pues la perspectiva seguirá siendo bajista, y aunque vemos en el corto plazo, como ha sucedido antes, rebotes momentáneos, estos han establecido cada vez techos más bajos, y esto pues nos habla de una tendencia bajista. Resumiendo, te diría que el índice Dow Jones podría tener efectos más negativos y que pensamos que eventualmente romperá por ese nivel debajo del nivel de 23.500, que fue el mínimo que observamos el día de hoy, y de su media de 200 días, que se encuentra, como ya dijimos, en los 23.750 puntos. Bien, pues Alfredo, el peso mexicano, como ya lo mencionabas, ha registrado una presión en las últimas 2 semanas frente al dólar. ¿Qué podemos esperar hacia los siguientes 2 meses, justo antes de las elecciones del 1 de julio en nuestro país? Interesante lo que viene desarrollando el peso mexicano. Ya vimos que por un lado ha tenido incidencia un factor externo que es la fortaleza misma del dólar frente a la canasta de divisas, pero hoy lo que estamos viendo también en las últimas 2 semanas y parte de esta es justamente una recuperación importante desde los 17.93 hasta la zona de los 19.20. Aparentemente pudiera estar generando un rompimiento en breve de esta línea de superior de tendencia, en la cual niveles arriba de 19.10 y preferente arriba de 19.20 marcaría sin duda un movimiento de velocidad de alza cuyo objetivo estaría alrededor de 19.70 a 20.30, donde esperaríamos al menos que se ubicara ahí antes de lo que sería justamente, como bien preguntas, el día de las elecciones. En la siguiente gráfica que tienen ahí estamos viendo el tema del año electoral, cómo se ha comportado el peso mexicano en este año que de elecciones. Lo ponemos al lado de las elecciones del año 2000, 2006, 2012, y claramente, como hemos venido comentando, los primeros meses estaba el tipo de cambio por lo general mantiene un comportamiento relativamente tranquilo, como lo hizo ahora, estableció mínimos hasta 17.93, pero de ahí ha venido presentando ya una presión de alza. De respecto a ese mínimo, ya llevamos poco más de 6%, lo que es el movimiento, la depreciación, en promedio cuando menos es un 10%, todo eso previo a al día de las elecciones presidenciales. ¿Qué sucede? Posteriormente hemos visto periodos de mayor estabilidad en el tipo de cambio, pero todo ha sido por un factor importante. Quien ha ganado las elecciones ha sido Promercado, es decir, la libre comercio, libre competencia es una de las condiciones importantes, además del tema de estabilidad macroeconómica. Hoy no sabemos si este tema con la izquierda pudiera darse o sería diferente, pero sí, cuando menos, Susana, 19.70, 20.30, una zona para esperar al tipo de cambio. Bien, pues finalmente, Juan Francisco, en cuanto al mercado de renta variable local, el principal índice accionario en México, pues vimos que experimentó una fuerte caída las últimas 2 semanas de 4.4% y de 8% desde el máximo del año de 51.121 puntos. Entonces, con base en tu análisis técnico, ¿crees que esta caída sea una oportunidad para participar en el mercado accionario mexicano? Sí, Susana, como bien lo comentas, pues estamos viendo caídas importantes también en el mercado accionario local, en el IPC, y esto pues ha generado incertidumbre respecto a qué va a suceder con estos mercados. En la parte técnica vemos que la última vez que vimos un alza fue cuando el índice logró establecer un piso alrededor de los 46.000 puntos y posteriormente un alza hacia los 49.000 puntos, un rally más o menos del 7% que se llevó a cabo o se materializó en pocas semanas. Desde estos 49.000 puntos también ha venido presentando
las últimas 2 semanas esta caída del 4.4% y el día de hoy se colocó alrededor de los 47,000 puntos, un nivel de soporte clave para la bolsa. En caso de que el mercado pudiera continuar con este ímpetu alcista, pues deberá respetar y validar soporte en los 47,000 puntos, por lo que los niveles actuales pueden darnos oportunidad de entrada. Cabe señalar que en caso de rompimientos por debajo de los 46, en donde estaríamos colocando un stop para posiciones largas en el índice, deberemos salir del mercado, ya que en caso de rompimientos por debajo de estos 46, pues la expectativa es que vaya a buscar un primer objetivo hacia los 42,500. Agregaría que el mes de mayo estadísticamente tiende a ser un mes negativo para las bolsas, que el índice Dow está por romper su media de 200 días, hoy la puso a prueba, deberemos ver qué sucede en las próximas sesiones, y el IPC se mantiene por debajo ya desde hace varias semanas de su media de 200 días y recientemente por debajo de la de 50. Entonces, aunque la perspectiva sigue siendo muy bajista, para los que quisieran comprar mercado accionario, estos 47,000 puntos podría ser una buena oportunidad y esperar a que eventualmente supere resistencias en 48,500 y 49,000 unidades. Bien, pues estaremos atentos. Muchas gracias por el análisis de hoy. Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue, y Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana.